Voy a definir conceptos relacionados con el ámbito de las diferentes materias en el ámbito escolar. Y un ejemplo en Gran Bretaña. La filosofía de la educación es una disciplina que reflexiona críticamente sobre los fundamentos, fines y métodos de la educación, cuestionando el propósito de la enseñanza y el tipo de ciudadano que se busca formar. Se centra en la naturaleza de aprendizaje, la transmisión de valores y la relación entre la educación y la sociedad, ayudando a los educadores a analizar y mejorar sus prácticas pedagógicas. A diferencia de la pedagogía, que se centra más en el ámbito educativo de la enseñanza o de la enseñanza, la filosofía se ocupa de preguntas, pues el por qué, el para qué, con el objetivo de llevar a cabo una serie de preguntas más críticas, en la cual lo que intenta llevar a cabo la filosofía de la educación es formar a estudiantes o alumnos del futuro para llevar a cabo pues, una serie de cuestiones, de preguntas de qué es la sociedad, los problemas políticos, sociales, económicos que existen y cómo se pueden incluso revertir para evitar que se vuelvan a producir, ¿no? Que como hay ciclos, que hay crisis, tanto económicas como crisis, es decir, hay bonanzas económicas, hay a veces que, claro, muchos de los docentes o profesores intentan llevar a cabo una serie de preguntas y realizan estructuras en la cual, pues, para que los alumnos sean críticos con la propia sociedad, sin llevar a cabo reventones ni reventar el sistema, porque eso es muy complicado. Y esto lo digo yo siendo historiador. La sociología de la educación es una rama de la sociología que estudia la educación como un fenómeno social, analizando la relación entre los sistemas educativos y la sociedad. Se enfoca en cómo las estructuras sociales, las desigualdades, las políticas, la economía y la cultura influyen en el acceso, la calidad y los resultados de la educación y cómo a su vez la educación impacta en la estructura de las relaciones sociales. Esta disciplina analiza los procesos de socialización, los valores transmitidos, el papel de la escuela como institución social y el desarrollo del individuo en un contexto social. Es decir, ¿de qué se encarga la sociología de la educación? Pues es una rama de la sociología que al final lo que intenta llevar a cabo un estudio de la educación como un fenómeno social y analiza al final la relación que existe entre la sociedad y los sistemas educativos, que sería la educación y la sociedad. Y se enfoca en cómo las estructuras sociales, las desigualdades, las políticas, la cultura, la economía, todas las materias influyen en el acceso, la calidad y los resultados de la educación y cómo a su vez la educación impacta en la estructura de las relaciones sociales. Esta disciplina analiza los procesos de socialización, los valores transmitidos, el papel de la escuela como institución social y el desarrollo del individuo en un contexto social con el objetivo de llevar a cabo pues, una serie de preguntas críticas con la propia sociedad del momento a través de la educación. Eso sería la sociología educativa. La psicología educativa es la rama de la psicología que estudia los procesos de aprendizaje en el ámbito educativo para mejorar el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Su labor incluye diagnosticar y tratar dificultades de aprendizaje, apoyar a estudiantes con necesidades especiales, orientar a profesores y familias y crear entornos positivos que fomenten el desarrollo cognitivo, emocional y social de los alumnos. Es decir, ¿de qué se encarga la psicología educativa? Pues es al final una rama de la propia psicología que une el aprendizaje, es decir, el ámbito educativo, la educación, con el objetivo que ese rendimiento académico y bienestar de los estudiantes sea positivo. Y su labor incluye diagnosticar y tratar dificultades de cualquier de los alumnos que haya en ese aula, del aprendizaje que tienen, apoyar a los estudiantes que tengan a lo mejor alguna necesidad especial, orientar a los propios profesores y familiares para que sus hijos tengan una vida y una orientación educativa pues, lo más positiva posible, con el objetivo de que al final la psicología educativa se encarga de crear entornos escolares positivos que fomenten al final el desarrollo cognitivo, emocional y social de todos los alumnos que se encuentren en las diferentes aulas. La psiquiatría infanto-juvenil, en el contexto educativo que se centra en la prevención, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales en niños y adolescentes dentro del entorno escolar. Su objetivo es promover el bienestar mental de los estudiantes, detectar problemas tempranamente y apoyar su desarrollo emocional y académico a través de estrategias como la educación emocional y técnicas de manejo del estrés, que es algo muy parecido a la psicología educativa. Lo que pasa es que la psiquiatría infanto-juvenil lo que se encarga es más en los contextos de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales que tengan los niños y los adolescentes dentro del ámbito escolar. Y el objetivo al final es promover el bienestar mental de los propios estudiantes
Por un lado, es igual que prácticamente la psicología educativa, detectar los problemas tempranamente y apoyar el desarrollo emocional, es decir, y académico a través de una serie de estrategias, como puede ser la educación emocional y técnicas de manejo del estrés, con el objetivo de que los propios, si tienen algún niño un problema, pues le envía a un psicólogo o a un psiquiatra y el psicólogo o psiquiatra trata una serie de temas para que el niño tenga una orientación lo más positiva posible en el futuro y para que se pueda realizar una serie de preguntas en torno a, pues, cómo lo ve su futuro, la sociedad, pues relacionado con el ámbito de la psicología y la psiquiatría. La ética escolar es un conjunto de principios y valores que orientan el comportamiento de toda la comunidad educativa para fomentar la convivencia respetuosa, la responsabilidad y la integridad académica. Busca desarrollar en los estudiantes competencias académicas y morales, promoviendo la honestidad, la justicia, el respeto por la diversidad y la capacidad de tomar decisiones éticas en un entorno escolar seguro. Claro, ¿de qué se encarga al final la ética escolar? Pues de una serie de principios y valores que van orientando el comportamiento de una comunidad educativa con el objetivo que esa propia comunidad educativa tenga una convivencia respetuosa, haya responsabilidades entre ambos y la integridad académica, es decir, que todos entre ellos se lleven bien, aunque llevarse bien no lleva a cabo luego a que todos sean amistades. Eso quiere decir el ámbito de lo que encara, pero lo que intenta al final, que es fuera de lo que habla del término de amistades, es que la convivencia educativa sea una convivencia respetuosa, que haya responsabilidades entre ambos, es decir, entre los alumnos, que haya una integridad académica positiva entre ellos. Y su desarrollo al final en las competencias de los estudiantes dentro de lo académico, dentro de lo moral, siempre promoviendo la honestidad, la justicia, el respeto por la diversidad y la capacidad de tomar decisiones éticas, ya sea pues, normalmente en un entorno seguro dentro de las propias escuelas, con el objetivo de que al final la ética escolar no son una serie de principios. ¿De qué se encarga la ética? Pues de que nos comportemos bien, primero individualmente nosotros y luego ya la ética escolar es, y bueno, la ética en sí es primero el comportamiento individual, posteriormente el comportamiento colectivo y por último sería la personalidad, que eso es, son los tres más o menos de conceptos dentro del ámbito de la ética, la moral, pero la ética escolar en sí lo que lleva a cabo es el comportamiento respetuoso entre la propia comunidad educativa y que todos los niños sean honestos, justos, que haya respeto por la diversidad, si hay gente pues, que hayan de otro lado, por ejemplo, de color negro, es decir, de raza negra, blanca o asiática, pues que todos ellos, entre ellos, se respeten. Y siempre la escuela tenga una serie de normas con el objetivo de que sea pues, una escuela pues, que respete también la diversidad cultural, que es lo que al final pide la ética y la moral, porque la moral escolar se refiere a la educación y formación de los valores éticos dentro del entorno educativo, enfocándose en inculcar principios como el respeto, la justicia, la enseñanza, la responsabilidad y la honestidad. Esto se logra mediante la enseñanza y la práctica diaria para que los estudiantes desarrollen la capacidad de discernir el bien del mal, formen su propio criterio moral y se conviertan en personas autónomas y comprometidas. La moral escolar también puede ser vista como un conjunto de normas implícitas y explícitas que rigen la convivencia en la institución y que influyen en el comportamiento de los estudiantes. ¿Qué se encarga la moral escolar? Pues como la ética escolar, una serie de principios, el respeto por un lado, la justicia, la enseñanza, la responsabilidad y la honestidad, y se lleva a cabo a través de con los propios docentes, los profesores llevan la enseñanza a la práctica de forma diaria, ¿no? Se hace de forma continua y lo que tienen que hacer los estudiantes es entender primero varios conceptos. Por un lado, el bien y el mal. Eso lo tienen que distinguir, primeramente. Que ellos tengan su propia idea diferente, que puede ser diferente a la del resto. Que sean autónomos, que sean comprometidos con la justicia. Porque claro, al final la moral escolar se encarga de esa convivencia entre una comunidad escolar como la ética escolar, que todos los alumnos convivan de forma respetuosa, justa, honesta, eh, a través del respeto de la diversidad, que tomen sus propias capacidades de decisión en torno a su propia idea, sin a lo mejor llevar a cabo bueno, críticas. Cada uno tiene que llevar a cabo su propia personalidad pero con el respeto primero individual y luego colectivo.
La teología escolar es la disciplina teológica que se aplica a la educación en centros de enseñanza, con el objetivo de formar en la fe y la cultura desde una perspectiva de religión específica. No es solo la enseñanza de la religión, sino también un marco para que el profesor de religión, como teólogo, adapte los contenidos teológicos al currículo escolar y use un lenguaje cultural y pedagógico adecuado para los alumnos. Claro, la teología escolar se encarga al final, que es un ámbito dentro de la educación en las propias escuelas o universidades o institutos, da igual, y lo que intentan llevar a cabo este tipo de concepto es que se forme a través de la fe, de la cultura, de una perspectiva pues, de religión específica. En donde esté, pues, bueno, tendrá predominancia un tipo de religión u otro. El catolicismo, sobre todo, mucho en el sur, en Grecia es la religión ortodoxa, en otros lados del norte de Europa y en las islas es el anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo, pero el objetivo al final de ellos es que los propios teólogos o docentes, profesores dentro del ámbito de la religión o de la teología, enseñen una serie de ideas para que los alumnos puedan realizar ese pensamiento de la teología o religioso pero siempre con su propio criterio independiente. La teología bíblica se estudia la historia de salvación y los actos de Dios, según narra la Biblia para su enseñanza en el ámbito escolar. ¿De qué se encarga la teología bíblica? De estudiar la historia de la salvación y los actos de Dios, como narra la Biblia, para, bueno, pues como una enseñanza dentro de las escuelas, o dentro de cualquier recinto cultural, ya sea un colegio, un instituto o una universidad. Un ejemplo en Gran Bretaña dentro de la cultura anglosajona como Kenneth Graham, que fue escritor británico y que dos de sus obras, como El viento de los sauces y The Recluta Dragon, ambas obras fueron llevadas al cine por Disney. Un hombre, bueno, que sus obras tuvieron una mayor repercusión en el ámbito literario, pero que posteriormente se llevaron a través de la gran pantalla. El materialismo escolar se refiere a las implicaciones filosóficas del materialismo en el ámbito educativo, conocido más comúnmente como materialismo pedagógico. Esta perspectiva sostiene que la realidad material y que el proceso educativo debe centrarse en la experiencia práctica y en el desarrollo de habilidades físicas y sociales en lugar de en conceptos abstractos o espirituales. Desde un enfoque crítico, el materialismo histórico analiza la escuela como un reflejo de las estructuras socioeconómicas y un mecanismo para transmitir ideologías dominantes, aunque también ve en ella un potencial para la transformación social. ¿De qué se encarga al final el materialismo escolar? Pues de las implicaciones filosóficas dentro del materialismo, en el ámbito educativo, que lo que en realidad se conoce el materialismo escolar sería el materialismo pedagógico. Esta perspectiva sostiene que la realidad material y que el proceso educativo se centran en el ámbito de la experiencia práctica y en el desarrollo de habilidades físicas y sociales. Es decir, que se centra en el ámbito de lo que se ve a través del mundo de los sentidos, el mundo sensible y todo lo que se percibe a través de los sentidos y no a través de la abstracción, de lo espiritual. Por ello, al final, de un enfoque crítico, el materialismo histórico analiza la escuela como un reflejo de las estructuras socioeconómicas y un mecanismo para transmitir ideologías dominantes, aunque también ve en ella un potencial para la transformación social. Pero en sí el materialismo histórico lo que se encarga al final es de llevar a cabo una serie de cambios estructurales en la economía, en la sociedad, con mecanismos siempre de unas ideologías dominantes, que es lo que se encarga el materialismo. El materialismo lo que quiere romper directamente y es muy crítica o muy crítico el materialismo con la sociedad burguesa estamental del final del siglo XVIII y sobre todo ya con la burguesía ya en auge en la edad contemporánea, que es el siglo XIX, cuando son mucho más críticos y lo que quieren llevar a cabo es que como la burguesía y los empresarios mm, son explotadores sobre los trabajadores y los obreros, lo que tiene que haber es un cambio de sociedad y que todos seamos iguales ante la ley, pero la situación es, pues, a veces la teoría es divertida, mola, tal, pero en la práctica es muy complejo llevarla. La historia escolar se refiere a dos conceptos principales. Por un lado, a los registros académicos de un estudiante, que pueden ser por las notas, las calificaciones, las materias acreditadas en las cuales, ya sea en un instituto, en un colegio o en la universidad. Y el otro concepto es a la historia de la educación como disciplina, que sería su evolución, métodos y cambios a lo largo del tiempo.
La primera se puede consultar en portales oficiales, mientras que la segunda es un campo de estudio. Hay que decir que la historia escolar se puede llevar a cabo o se conoce a través de dos conceptos. Por un lado, a los registros académicos de un estudiante, es decir, lo que estudia, las notas que tiene el estudiante, y el otro ya la historia de educación, que ya es como disciplina. Y entonces ahí la historia de educación como disciplina ya lleva a cabo una serie de métodos, el recorrido histórico, que sería la evolución, y los cambios a lo largo del tiempo. La primera, donde se ve, es a través de los portales oficiales, donde se realizan, y por parte de los docentes o profesores, las notas, y en la segunda, la historia de educación es un campo de estudio, porque ya se centra en algo más específico. La literatura escolar se refiere a los textos literarios, infantiles y juveniles, que se utilizan como material didáctico en el ámbito educativo. Su función principal es fomentar la comprensión lectora, estimular la imaginación y transmitir valores, utilizando un lenguaje accesible y adaptando a la edad del estudiante. Este incluye obras de género diversos, entre los que se encuentran, bueno, pues, los cuentos, la poesía, novelas e incluso adaptaciones de clásicos, seleccionada para su lectura y análisis, actividades posteriores en el aula. Es decir, que la literatura escolar lo que lleva a cabo son normalmente textos literarios que, por regla general, son infantiles y juveniles, que es como al final que se utilizan estos tipos de textos como algo libros, obras, como material didáctico en el ámbito educativo. Porque la principal función de la literatura escolar es que los niños comprendamos desde pequeños, pues, la lectura, es decir, la comprensión lectora, que nos estimule la imaginación, que transmitamos, se nos transmitan valores, porque también tiene que haber valores en torno a la ética, utilizando un lenguaje accesible y adaptando a la edad del estudiante, eso también. Y luego, bueno, pues hay diversas obras de género, las más importantes, mejor son cuentos, poesías, novelas e incluso adaptaciones de clásicos, seleccionada para su lectura y análisis y actividades posteriores en el aula que se realizan a través de textos o eh, exámenes, por ejemplo. El arte escolar se refiere a la educación artística en entornos educativos, un método de enseñanza que utiliza actividades como pintura, teatro, danza y música para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. Este enfoque no solo potencia la creatividad, la expresión y la imaginación, sino que también fomenta habilidades sociales y emocionales importantes para la vida. Porque el arte escolar al final lo que se lleva a los entornos educativos, las escuelas, con el objetivo, bueno, pues a través de los métodos de enseñanza, que puede ser la pintura, el teatro, la danza, la música, para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, para que puedan comprender que si les gusta ese y quieren realizar ese tipo de carrera, pues lo dicen a través de lo que expliquen siempre los profesores. Pero con este enfoque no solo potencia la creatividad, la expresión y la imaginación, es igual que en la literatura, ¿no? Es que también puede fomentar habilidades sociales y emocionales importantes para la vida de cada alumno o estudiante. La pedagogía de la teología y la liberación, un enfoque que busca desarrollar la conciencia crítica de los alumnos sobre las injusticias sociales, inspirándose en teólogos como Paulo Freire. La pedagogía de la teología y la liberación, lo que busca este concepto es desarrollar la conciencia crítica de los alumnos sobre las injusticias. El principal teólogo, uno de los principales teólogos, aunque Paulo Freire fue también pedagogo, es decir, fue teólogo y pedagogo, pero bueno, la principal faceta de Paulo Freire era la pedagogía. Verdad que luego, bueno, pues la relación que tuvo también con la teología brasileña, bueno, pues le inmiscuyó en ese ámbito. Pero vamos, que la pedagogía de la teología de la liberación, su objetivo es desarrollar una conciencia crítica de los alumnos sobre las injusticias sociales y ser crítico con la sociedad, nada más. La educación religiosa escolar, la aplicación concreta de los principios teológicos en la clase de religión, adaptándola a las necesidades de cada región y nivel educativo. Es adaptar el pensamiento religioso a las necesidades de cada región de un Estado. El progresismo enfatiza la experiencia práctica, la resolución de problemas y la preparación para la vida real. ¿De qué se encarga el progresismo? De la experiencia práctica, que es lo que enfatiza, lo principal, la resolución de problemas, la preparación para la vida real en el futuro de los alumnos. Y el perennialismo se enfoca en la búsqueda de la verdad a través del estudio de las grandes ideas y la naturaleza del intelecto. El perennialismo lo que se encarga es
que la verdad se busca o se produce a través de la búsqueda de ese estudio de las grandes ideas y la propia naturaleza del intelecto. Es decir, el objetivo de entender que a través de la naturaleza y el estudio de las grandes ideas se pueden explicar los conceptos de la verdad. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con, con conceptos, darle a like, suscribiros, comentar. Hay un ejemplo también anglosajón británico, por si os ha parecido interesante ese ejemplo en Gran Bretaña. Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.